Excelente, muchas gracias, Esperanza. Hola, Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Hola, buen ante día. todo, muchas gracias por estar acá, por destinar parte de vuestras mañanas eh, para este tema que consideraron que es importante. Para nosotros también es muy importante. Asumimos que todos saben más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de compliance. Básicamente es cumplir con los requisitos y compromisos. Los requisitos son obligatorios, se trata de cumplir con la ley, con toda la normativa aplicable para todas las organizaciones, por estar en un lugar geográfico, desarrollando una determinada actividad, cotizar o no en la bolsa, etcétera, etcétera. Y también cumplir con los compromisos, todas aquellas cuestiones que las organizaciones consideran importantes, como pautas de ética y comportamiento, pautas anticorrupción, de cuidado de los activos de la empresa, de información contable confiable, de respeto por la gente, derechos humanos, diversidad e inclusión, etcétera. Todo eso es compliance. En general, en el mundo hoy hay una concentración y una preocupación por todo lo que es compliance anticorrupción, antisoborno, antilavado, por el tema de protección de los activos, fraudes, etcétera. Y de eso a eso nos vamos a referir, pero vamos a ponerle foco en lo que es la tecnología, el uso de la tecnología y fundamentalmente todo lo que es una gestión basada en normativa, ¿no? Cómo podemos realizar estas actividades de compliance, pero basados en un ordenamiento que en general llamamos sistemas de gestión. Cuando hablamos de tecnología y de transformación digital, hay una persona que es el refundador de la empresa General Electric, que nos da una lección magistral de cómo debemos concebir la transformación digital. Hay tres frases que yo rescato de Jack que me gustan mucho. La primera es, cambia antes de que tengas que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que hay negocios que es muy fácil darnos cuenta cómo la tecnología los cambió radicalmente, cuando vemos un Netflix, por ejemplo, un Spotify, Uber, son Airbnb, son negocios que es muy fácil darnos cuenta cómo la tecnología los ha cambiado. Pero hay muchos otros que no, y que en algún momento a todos les va a llegar este Uber, para decirlo de alguna forma, ¿no? Otra frase de Jack Welch es, controla tu negocio o alguien lo controlará. Y la última que me gusta destacar es cuando el ritmo de cambios dentro de la organización es superado por el ritmo de cambio fuera de la misma, es que el final está cerca. Por eso no hay que dormirse y en actividades tan ligadas a lo legal como es compliance, muchas veces la transformación digital y el uso de tecnología llega bastante tarde. ¿Sí? Los abogados, que son más o menos quienes dominan un poco el campo del compliance, aunque hay otros tipos de profesiones, en general está dado como la profesión que adopta los cambios tecnológicos más tarde. Por eso también hoy vamos a exponer un poco de cómo la tecnología nos está ayudando a trabajar de una manera mucho más eficiente, eficaz. También vamos a aclarar que si bien compliance es todo un mundo de cuestiones que por las regulaciones se ha puesto en auge en el mundo, ¿sí? A partir de la ley FCPA, FCPA de los Estados Unidos, con multas millonarias y un montón de otras cuestiones como protección de datos, como comercio justo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en general, los miembros de una organización, ¿sí? Las decenas, cientos o miles de personas que ocupan alguna posición en una empresa o en una organización, sea pública o privada, con o sin fin de lucro, no están leyendo la ley. Por eso nosotros decimos que compliance es una cuestión de comportamientos. Y cómo se comporta la gente puede ser medida. Pero la única forma de implementar esto eficazmente es a través de un sistema de gestión. Cuando hablamos de la ISO, que es un poco la entidad que nos ayuda a regular este tipo, a normalizar este tipo de cuestiones, ¿sí? Que es la Organización Internacional de Normalización, decimos también que su principal actividad es la elaboración de normas técnicas internacionales. Si estas normas ISO contribuyen al desarrollo de la producción, el suministro de bienes y servicios, para que estos sean más eficaces y seguros y pueda generarse estas transacciones internacionales y que en el mundo una organización pueda confiar en la otra. Por ejemplo, normas de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud. Pero estos sistemas de gestión pueden adoptar diferentes formas. Por ejemplo, compliance puede llamarse sistema de gestión de compliance. ¿Sí? Es muy común en España, por ejemplo, hablar de la 19.601, que es la gestión de compliance ya certificable. Y vamos a hablar específicamente de la norma 19.600, que son sistemas de gestión de compliance, y un poquito de la norma 37.001, que es sistema de gestión de compliance anticorrupción. Por eso, todas estas normas que nacen un
poco de la ISO 31000, que es Sistema de Gestión de Riesgos, tienen dentro lo que es Sistema de Gestión de Compliance, donde vamos a poner foco, y podrían tener adentro, ¿sí?, esta norma de Sistema de Gestión de Compliance Anticorrupción, y con esto nos vamos dando cuenta un poco cómo podemos ir implementando compliance en forma granular hasta el tema que preferimos, ¿sí?, esté o no normalizado. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos compliance anticorrupción con una ley local, pero en cada parte del mundo podríamos también ir a la regulación específica, ¿sí? Acá los lineamientos de la Oficina Anticorrupción son los que están marcados ahí. ¿Cómo implementamos un sistema de gestión de compliance? Lo primero que tenemos que hacer para que un sistema sea adecuado y proporcional, que son las características que toda la normativa internacional pide, ¿no? Que sea adecuado, es que sea desarrollado sobre la base de riesgos, sobre la base de un diagnóstico previo, sobre la base de una comprensión del contexto y de las partes interesadas, lo que la norma 19.600 pide. Y comprendiendo el programa actual, nos trazamos un camino para definir qué programa de compliance debiéramos implementar. No necesariamente un 10, ¿sí?, pero poder ir mejorándolo continuamente, haciendo algo posible y mejorándolo continuamente. Para eso, la forma adecuada es mapear los riesgos, entender cuáles son los riesgos de cumplimiento que afecta a la organización, hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual. Siempre hay cosas que existen, que las tenemos que entender, y entonces trazar este camino, diseñar un proyecto de cómo ir de A a B. Yo sé que estoy diciendo algo muy obvio, pero este tipo de proyectos de implementar un programa de compliance se trata específicamente de esto, ¿no? De este análisis de brecha entre la situación actual y la que quiero implementar. También aclarar que no existe un modelo único para implementar un programa de integridad, que depende, como dijimos, del tipo de factores, el tipo de negocio, el tamaño, la dispersión geográfica, el tipo de partes interesadas, las relaciones que tengo con funcionarios públicos. Es importante también construirlo teniendo en cuenta todos los factores que contribuyen a la mejor comprensión de dónde está la organización. Por eso hay herramientas como un FODA o DAFO o el diagrama de las 5 fuerzas de Porter que podrían ser elementos bastante buenos para esto. Yendo específicamente a lo que es un programa de compliance o de integridad, para entenderlo en forma muy sencilla, ¿sí?, son un conjunto de elementos, herramientas y actividades basadas en 3 momentos importantes. En un primer momento que le llamamos de prevención, porque la primera fase de compliance apunta a cuidar a la organización de que las cosas malas no ocurran. Pero para cuidar a la organización de que las cosas malas no ocurran, primero tengo que conocer cuáles son esas cosas malas y con qué escenarios o de qué forma podrían ocurrir. Lo segundo es identificación. Cuando algo no llega a prevenirlo, lo tengo que detectar. Es como que pasó el medio campo y tienen que estar los defensores para que estos problemas no lleguen al arco. Sin embargo, si nos llegaran a meter este gol, tenemos que tener adecuados mecanismos de respuesta ante estos riesgos materializados. Y lo llamamos remediación o planes de acción. ¿Qué elementos están en estas 3 fases de compliance? Primero, tiene que estar todo basado en cultura ética y valores. Esto es muy importante. A veces los valores son temas que están escritos en las paredes, pero que no se les da la debida importancia. Cuando hablamos de compliance o de integridad, la cultura ética y los valores son fundamentales. ¿Por qué? Porque van a lograr que las personas basen sus decisiones en lo que realmente vale e importa. Por ejemplo, uno podría basar la decisión en la rentabilidad, que es un objetivo importantísimo en las organizaciones, pero tal vez la cultura de la honestidad, que sí forma parte del set de valores de una organización en general, es mucho más importante actuar honestamente y correctamente que ganar dinero, que no es poco importante, ¿sí? Pero ganando dinero de cualquier forma, uno puede salir en la tapa del diario y afecta la reputación, que es lo más importante que tiene una organización. Entonces, cultura ética y valores es algo muy relevante. Inmediatamente, lo que llamamos tone from the top, o tone at the top, que es el compromiso de la alta dirección materializado en palabras, pero fundamentalmente en hechos, y este apoyo para hacer lo correcto y no tolerar el incumplimiento. La no tolerancia ante el incumplimiento no es
te echo de la organización, te mato. No, significa dejar un claro mensaje de que en esta organización no se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Las cosas se hacen por el camino correcto. Y si es que no se hiciera así, a sabiendas, existe un set de sanciones que se van a aplicar consistentemente para que todos comprendamos cómo hay que actuar. Porque actuar correctamente es un valor importante de la organización. El tercer elemento es tener una función de compliance con un responsable. Cuando la organización es muy chica, una pyme, puede ser part-time, mezclado con otra función o externalizado, pero se procura que la organización tenga una cabeza propia, una persona como mínimo, y si la organización es muy grande, que tenga un conjunto de personas o un área de cumplimiento. La importancia de tener un comité de ética radica en que las cuestiones discutibles o debatibles que tengan que ver con el comportamiento de la gente y sobre todo con las violaciones a un código de comportamiento, a las políticas, puedan ser discutidas por más de una persona y también que las denuncias, que vamos a ver que hay un elemento que es un canal de denuncias, lleguen a más de una persona, con el criterio para estimar o desestimar cada una. Acá tenemos elementos muy relevantes. Una es la gestión de riesgos, que se basa primero en una identificación a conciencia de los riesgos y luego gestionarlos para poder valorarlos en cuanto a su probabilidad de ocurrencia, su impacto y tomar las medidas adecuadas. La existencia de un código de ética y conducta, o un código de ético, como se dice en España. Políticas y prácticas de integridad, que en general se refieren a párrafos que están en este código de ética, pero que uno las redacta con más detalle en políticas para que todos las entiendan bien, como por ejemplo una política de regalos, de donaciones, una política anticorrupción u otra de interacción con funcionarios públicos, ¿sí? Con sector público cuando uno participa en licitaciones. Son ejemplos de políticas de integridad. Controles de compliance abarca tanto la prevención como la identificación o detección, porque los controles pueden ser preventivos o detectivos, manuales o automáticos, ¿sí? Vamos a tratar de automatizarlos con ISO Tools también. Y controles de integridad sobre los terceros es muy, muy relevante porque muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de veces que las organizaciones han tenido multas, de esas que salieron en los diarios, de decenas o de cientos de millones de dólares, han sido a través de terceros. Algunas veces a través de gente propia, pero la mayoría de veces a través de terceros, ¿sí? Por ejemplo, socios de negocios, empresas relacionadas, proveedores, contratistas. Vamos a ir a controles de identificación o de prevención o elementos o herramientas implementadas para esto. Una por excelencia que motoriza lo que son los códigos éticos son las líneas o canales de éticos o de denuncias, o también llamados whistleblowing o hotlines o speak-ups, que son canales mediante los cuales una persona que intenta hablar con sus pares, con su superior, pero cree que no es el canal más adecuado. ¿Por qué? Porque tiene miedo a represalias, aunque no debiera tenerlo, pero a veces los temas son bastante pesados, entonces prefiere denunciar por un canal un poco más seguro, que asegure también la confidencialidad. Atendido por terceros es una muy buena práctica porque la confidencialidad está bastante asegurada y el hecho de que tenga una alternativa de anonimato también garantiza que la persona va a poder hablar o contar lo que le ocurrió con garantías razonables de que nadie va a saber quién fue, por si quisiera preservar su identidad, cosa que es una muy buena práctica también. Investigaciones, producto de denuncias expresas o anónimas, para entender mejor y identificar las causas que produjeron esto y sobre todo los responsables, y entonces poder tomar medidas. Y el otro elemento que tenemos aquí es monitoreo periódico del programa, ¿sí? O lo que llamamos también auditoría de compliance, y trata de basarse en que se ponga el termómetro a intervalos definidos o cada vez que sea requerido, que cada vez que se considere necesario, para poder entender que el programa está respondiendo y está funcionando bien todo el tiempo. ¿Sí? Cada una de estas cosas que estoy contando es de compleja implementación, es de complejo manejo manual y por suerte vamos realizando un camino cada vez más virtuoso, transformando digitalmente el programa. Para esta etapa de remediación o de respuesta ante los problemas identificados, lo que hay que hacer es sancionar a las personas
una vez comprobada su falta de ética, sanciones que en general en todos los países están alineadas con la ley de contrato de trabajo, pero para un buen programa de integridad, el establecer un poco las pautas con mayor claridad y ligada a los temas de compliance es una muy buena práctica. Remediaciones de deficiencias de control, mejora continua, esto es, ante cualquier ventana abierta que uno identificó que produjo que tal persona pueda cometer un delito o una falta de ética o algo que no estaba permitido, bueno, ver cómo mediante la aplicación de inteligencia pudo cerrar esas ventanas y sobre todo mediante la automatización y controles que no permitan que el humano pueda violar estos mecanismos, ¿sí? Y Sotul también nos va a ayudar muchísimo en esto. Todo esto encerrado en lo que llamamos un sistema de gestión que nos da elementos de mejora continua, nos da garantías de que todos los elementos están siendo revisados por múltiples partes, como la dirección, como las partes interesadas, como la auditoría interna, como cualquier integrante de la organización que pueda observar cuestiones, y todo esto que se vaya midiendo en lo posible en algún tablero de control o con alertas automáticas para entender en todo momento que algo funciona mal y darnos cuenta, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que es muy relevante. Imaginémonos que el 5% en promedio de los ingresos de una organización se pierden con hechos de fraudes e irregularidades. Imagínense la cantidad de dinero que un programa, por ejemplo, de compliance antifraude, anticorrupción, puede estar cuidando de las organizaciones. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende todo? ¿Se va escuchando? Me gustaría comprobar que si alguien me puede ayudar a darme cuenta si se está escuchando bien y se está entendiendo bien. Si estoy hablando muy rápido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, no escucho nada, lo voy a tomar como que estamos bien. Bien, vamos a hacer un corte transversal y mirar todo lo que dije de estos 3 pasos, pero con una mirada de sistema de gestión integrado, de un conjunto de partes interrelacionadas que persiguen un objetivo común y con un grado de comprensión de cómo esto está inmerso en una herramienta informática, ¿sí? Lo voy a explicar en pocos minutos, pero me gustaría que se entienda bien y por supuesto que esta presentación queda a disposición de todos también. No sé si después la pueden pedir y también como dijo la presentadora Esperanza, todos van a tener acceso porque estas sesiones quedan grabadas. Nosotros por la norma ISO 19600, y paso a explicarla ya pero en forma práctica a través de estos elementos que dijimos recién, se nos pide un análisis de contexto para comprender cómo es la organización, ¿sí? Quiénes la integran, qué partes influyen en el adentro y en el afuera, y toda esta explicación puede ser documentada dentro de este sistema de gestión automatizable, ¿no? También nos pide la norma identificar a las partes interesadas en lo posible armando una matriz de stakeholders o de partes interesadas, identificando también cuál es el grado de influencia que tienen estas partes, por ejemplo, un funcionario público que dirige una repartición que audita la organización permanentemente en temas ambientales y que uno podría tener la intención por ahí de pagarle un dinero para que esas auditorías sean un poquito más a favor de la empresa, cosa que sería considerado un acto de corrupción entre sector público y privado, que es muy grave en muchos países. Entonces, identificar esas partes interesadas, cómo podrían influenciar, identificar los riesgos a los cuales está expuesta la organización en materia de compliance. Entonces, identificar cuáles son estas obligaciones de compliance, tanto requisitos legales como compromisos, y aquí uno podría automatizar una matriz legal. Todo esto en lo posible también con la ayuda de la tecnología. Cintia nos va a mostrar en muy breves minutos, ¿sí? Pero siempre a disposición para extender las presentaciones individualmente. Y implementando un código ética y conducta con un mensaje de la alta dirección para mostrar este tono desde la alta dirección, en lo posible con algún dispositivo multimedia que nos ayuda mucho a que este mensaje sea trasladado dentro de las distancias o en todos los rincones de una organización. También implementar políticas que se desprendan de este código. Por ejemplo, política anticorrupción, política de conflicto de intereses, política de cómo gasto el dinero por fuera del circuito de compras, fondos fijos, cajas chicas, travel and expenses, gastos de viajes, ¿sí?
políticas de sanciones, políticas de interacción con funcionarios públicos, cómo registro las audiencias, cómo me cuido lo que se le puede regalar, políticas de donaciones, de donación a partidos políticos, de, no sé, de lo que se quiera, ¿sí? Ligadas a lo que llamamos políticas de integridad. Y todo esto va a tener algunos formularios y registros. Por ejemplo, una política de conflicto de intereses, tal vez alguien debiera declarar a intervalos definidos que no tiene conflictos de interés, o cada vez que ocurra también declararlo, y esto puede ser automatizable con formularios y workflows dentro del sistema. Por eso mostramos también estas cajitas con las tuerquitas, ¿sí? Y para esto vamos a tener que formar a la gente, capacitarla. Todo esto lo puede hacer ISO-Tools también, como tener una línea ética o línea de denuncias, con un protocolo de atención que va a estar automatizado y configurado, con un comité de ética que va a tener acceso también a la herramienta, con un protocolo de investigaciones, las investigaciones se van a documentar dentro de la misma herramienta, y todo esto automatizado, como dijimos, y accesible desde cualquier lugar del mundo, para cualquier grupo económico, no importa su tamaño ni dónde esté ubicado. También aclarando que el código y las políticas van a ser comunicados a todas las partes interesadas mediante este mecanismo de gestión documental que va a dejar rastros siempre de quiénes leyeron, quiénes entendieron, quiénes se comprometen, porque todo eso van a ser marcas en el sistema con firma electrónica o digital. Y también con test de comprensión que van a estar documentados, y toda esta formación y capacitación, tanto a personal propio como a terceros, ahora vamos a ver la parte de terceros, también adecuadamente documentada, las diligencias debidas o comprensión de quiénes son estos terceros, que los tengo que ir conociendo cada vez más. Con esto lo que llamamos background checks o chequeos de integridad, que a veces los hago en forma no invasiva, pero sin que los terceros se enteren, y los tengo que ir documentando. Estas auditorías de campo que puedo hacer sobre estos terceros, también las voy a ir documentando, y todo esto potenciado con este awareness o concientización o capacitación que en los proveedores críticos voy a tratar de hacer, y en los menos críticos voy a tratar de capturar la firma de nuestro código de ética o de algún protocolo de actuación conjunta donde sepa que el proveedor, el tercero, el contratista entendió cómo debe comportarse, inclusive los socios de negocios. Todo este sistema de gestión me va a ir dejando rastro con elementos analíticos, ¿sí? Business Intelligence, que Cintia nos va a mostrar. Las revisiones por la dirección van a quedar adecuadamente documentadas, como así también estas mejores prácticas de lo que llamamos record management o guardado de todo lo que son documentos, registros y por sobre todas las cosas, evidencias de que el sistema de gestión está funcionando bien. ¿Por qué es tan importante la captura de las evidencias? Porque el día de mañana toda esta legislación transnacional, sobre todo la legislación anticorrupción, me piden no solamente que los controles existan, sino que estén evidenciables. Si un juez o un fiscal intentara ver en la organización que todo está bien, no me va a creer verbalmente, va a pedirnos evidencias de todo. Pero fundamentalmente al implementar sistemas de gestión de compliance, porque lo que estoy explicando es cómo funciona la ISO 19600 en forma muy práctica, casi sin mencionarla, porque la verdad que no tiene mucho glamour cuando hablamos de un sistema de gestión e ir siguiendo párrafo por párrafo lo que dice el 4.2, el 4.4, entonces yo prefiero explicarlo de esta forma. Pero cuando venga un auditor interno, y cuando venga, peor aún, o mejor aún, el auditor del ente de certificación que nos va a expedir o no un certificado de aptitud de cómo funciona nuestro sistema de gestión, y si fuera certificable como la ISO 37001 de anticorrupción, o si quisiera decir cómo funciona mediante algún criterio de opinión, aunque no sea certificable, lo que vamos a tener que mostrarles son evidencias. Y la mejor forma de mostrar evidencias no es con papeles, sino que se siente detrás de una computadora y que todo lo que pida lo podamos asombrar mostrándole que tenemos todo, absolutamente todo, en la computadora, ¿sí? Por eso, y voy a destacar este concepto de compliance makeup o compliance de maquillaje o compliance para la foto o para la estampita religiosa, ¿sí? Este tipo de compliance que lo trae muy fuertemente arraigado el hecho de que salga una ley que me lo pida,
hace que todas las empresas salgan corriendo a ver cómo empapelan las cosas para parecer que tienen todo. Pero en la práctica, como dijimos que el 90% del problema es una cuestión de comportamientos y no de la ley, lo que vamos a tener son un conjunto de papeles, código, políticas y otras cosas más que uno podría mostrar, pero que en la organización nadie las conoce, nadie se entera y nadie actúa en consecuencia. Un compliance virtuoso que realmente funciona, que realmente cumple con los estándares de la norma 19.600, que es muy buena y muy detallada y recomiendo que todos la lean, ¿sí? Nosotros damos cursos sobre eso, debiera estar funcionando como funciona una norma de gestión de calidad, como funciona ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 y ahora ISO 19600, ISO 37001, certificable. Básicamente, para implementar esto hay un conjunto de pasos, los explico en un minuto para ir cerrando mi presentación, como dijimos, y para repasar todo lo que explicamos. Cuando una empresa quiere empezar a adherir a estas normas, lo primero que recomendamos es que ya tenga unos pasos transitados por lo que es implementar compliance, aunque no lo haya hecho sobre la base de la ISO 19600 o la 37001 cuando es anticorrupción. Si quiere implementarla en forma directa desde cero, es un poco más complicado, no imposible. Pero si ya tiene algunos elementos, como un código de ética, políticas, algunas prácticas, va a ser un poco más sencillo. Se hace un diagnóstico, un análisis de brecha entre lo que tiene y lo que debiera tener, como bien lo mencionamos, que lo que debiera tener básicamente son requisitos de la norma. Se diseña un plan de acción de cómo llegar desde A a B, se implementan todos los elementos faltantes y en esta implementación, para que se motorice con la línea ética, con adecuada comunicación, capacitación, concientización, ¿sí? Educación, que la educación, a diferencia del entrenamiento, tiene que ver con un cambio de mirada, tiene que ver con hacer las cosas diferente por convencimiento, y para eso hay técnicas de gestión del cambio cultural. Luego se implementa esto y cuando ya hay un recorrido, se hace una auditoría interna, las revisiones por la dirección, se va mejorando continuamente como producto del mismo recorrido y hay una precertificación, unas reuniones con el ente, hasta que luego el ente certifica y cada 3 años, si es norma certificable como la 37001, si es la 19600, uno la podrá revisar, aunque no tiene esas características de certificable. Y lo que va a hacer, si fuera certificable, es que cada 3 años la va a certificar y cada año va a ir haciendo auditorías de comprensión o de renovación para ir alineándonos para que cada 3 años sí la pueda recertificar. Esto fue toda la presentación y, por supuesto, terminada la presentación de Cintia, seguida esta, siempre a disposición para responder preguntas. Muchas gracias.